Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bueno, Buenas tardes. ¿cómo andan? Bien. No sé qué pasó, yo no soy el anfitrión en este Zoom, pero igualmente les pido disculpas por la demora. Yo estoy desde 18:20 esperando que me habiliten. No sé si ustedes saben por qué hubo alguna demora, si no, bueno, creo que están al tanto de la dinámica que planteamos a partir de este cuatrimestre, teniendo en cuenta que las clases sobre los temas del cronograma están grabadas y están subidas al canal de la facultad. Por lo tanto, lo que les proponemos en esta oportunidad es la opción por clases breves, que están vinculadas obviamente con el tema del programa que toca cada día, y la posibilidad de que ustedes, tal vez al principio en menor medida, porque son las primeras clases, puedan evacuar sus dudas. Yo lo que les propongo a partir de hoy es lo siguiente. En tanto ustedes vayan leyendo, estudiando, seguramente, lo digo por una cuestión estadística nada más, lo harán con mayor intensidad más adelante, cuando se aproxime la fecha del examen, que aprovechen este espacio. Yo me ofrezco inclusive por fuera de los horarios de clase, ¿no? Y de los días de clase, si es que llegan a necesitarlo, para evacuar consultas, para evacuar dudas en realidad, para consultar y para cualquier inquietud que pudieran tener. Considérenlo y en todo caso lo tienen latente para cuando se aproxime la fecha del examen. Seguramente van a estar con preguntas al respecto y podemos aprovechar un día de clase, en horario de clase, cuando me toque a mí, o fuera del día y del horario de clase para hacer algún tipo de reunión relacionada con las dudas que pudieran tener. Eso por un lado. En segundo lugar, ya que estoy con esta cuestión, les pregunto si al día de hoy tienen alguna consulta, duda. Imagino que sí, pero bueno, les repito, nuestro objetivo es que estos encuentros les sirvan, que sean útiles. Yo puedo estar una hora y media tal vez hablando de lo que fuera, del dolo, de la tentativa, y creo que desde la lectura ustedes pueden encontrarse con inquietudes o con preguntas para hacer. Si tienen alguna hoy, ahora, yo estoy disponible a contestar lo que sea. Aclaro, de cualquier día, de cualquier docente que haya hablado de cualquier tema, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar algo, escucho. Hola, Hola. buenas tardes. Yo tengo una pregunta respecto a la ley penal en blanco. O sea, me Sí, puse a leer un poco y todavía no termino de comprender bien. O sea, lo que entendí por mi parte es sí. que como no existe una ley específica en la legislatura, se crea otra a partir de una impropia que vendría a ser en este caso del Poder Legislativo. Pero creo que es muy escaso eso y quería saber si podía ofrecer más información al respecto para poder Sí, sí. comprenderla. Bueno, a su vez, cuando ustedes hagan algún tipo de consulta, yo lo que voy a tratar es de ahorrarles tiempo y de evaluar si la consulta es importante o no. ¿Qué quiero decir? Si para ustedes va a ser materia de examen o no. Pregunta de examen, que es lo que les interesa. Esto que vos me preguntás suele ser materia de examen, por lo tanto es importante manejarlo. Bien, eso como punto número uno. Dentro de las preguntas que pueden llegar a hacerse, ley penal en blanco es una. En segundo lugar, lo que es importante, no solo en esta materia, creo que en todas, pero por lo menos a nosotros nos preocupa, es que ustedes
puedan ubicar la pregunta o la problemática o lo que fuera en un tema más general, ¿sí? Entonces, cuando vos me preguntás, o en la mesa, o lo que fuera en el examen, o como vaya a ser, ley penal en blanco, lo primero que ustedes tienen que hacer es relacionar esa problemática con algo que se llama principio de legalidad, ¿bien? Dentro del principio de legalidad con otro principio que es el principio de máxima taxatividad legal y también interpretativa. ¿Esto qué significa? Al menos de manera introductoria. El principio de legalidad lo que establece es que no hay delito ni pena si no hay una ley que establezca que un hecho es delito y que merece una pena. Esto que parece muy simple es fundamental en tanto la única fuente del derecho válida es la ley. En otras ramas del derecho aparecen otras fuentes como, por ejemplo, la costumbre. En nuestro ámbito, la única fuente legítima de producción del derecho penal es la ley. Esa ley, además, tiene unas determinadas condiciones, ¿no? Es una ley que emana del Congreso de la Nación, etcétera, etcétera. Ahora bien, dentro de ese principio de legalidad aparecen algunas máximas, no sé si ya vieron principio de legalidad, de todas maneras no importa porque, bueno, si no lo vieron van a verlo y de nuevo esto también puede ser pregunta de examen, ¿no? Aparecen 4 fórmulas que están vinculadas con el principio de legalidad, que acuñó oportunamente un autor alemán que se llama Feuerbach, que tienen que ver con la ley previa, cierta, estricta y escrita. ¿Sí? Son esas 4 ramas que tienen que ver con el principio de legalidad. ¿Qué pasa? El principio de legalidad nos obliga a que la ley penal sea clara, concisa, detallada, generalmente cerrada, por 2 motivos. En primer lugar, porque la consecuencia de la comisión de un delito es, o digamos, la consecuencia penal, el supuesto que tiene que ver con la pena, es el más grave que puede aplicar en un Estado de Derecho. Por eso que el derecho, dentro de lo que es el derecho en general, existen sanciones. Si alguien no paga el alquiler, si alguien no termina de pagar la compraventa de un auto, etcétera, siempre hay sanciones, hay ejecuciones, hay embargos, nos quitarán el auto, nos embargarán el sueldo para pagar tal cosa o para lo que sea el alimento de nuestros hijos, padres que están separados, etcétera. Pero dentro de esas sanciones, la más grave y la más violenta está vinculada con la pena del derecho penal. Encierro, fundamentalmente lo que es la cárcel. Por lo tanto, es importante que, si la consecuencia es tan grave, que la premisa por la cual alguien pueda ser pasible de esa pena esté claramente detallada en la ley, de forma precisa. Y en segundo lugar, porque si no existe precisión en base a este principio de legalidad, el ciudadano no sabe a qué atenerse, digamos, no puede llegar a comprender o a saber cuándo lo que está haciendo puede tener una consecuencia penal. Punto 1. Bien. Sin embargo, hay supuestos en los cuales el legislador no cumple con este principio de legalidad. Uno de esos supuestos, hay 2, si quieren, uno lo menciono nada más porque no es objeto de la pregunta. Los tipos penales abiertos, que tal vez se los mencionaron en este tema, y el segundo son las llamadas leyes penales en blanco. ¿Esto qué significa? Que la ley, cuando hablamos de la ley penal hay distintas formas de referirse a la norma, ¿no? Pero en general, cuando hablamos de ley penal, hablamos de lo que se llama tipo penal. El tipo penal que tiene 2 partes, en términos bastante genéricos, lo digo, ¿no? O básicos. Es un supuesto de hecho y la consecuencia. ¿Supuesto de hecho cuál es? El que se apoderara ilegítimamente de tal cosa es el aspecto fáctico de la norma, el hecho.
será reprimido con pena de tanto a tanto. Esa segunda parte, a veces están al revés, pero da lo mismo, ¿sí? Formulados de manera inversa. Esa segunda parte es la consecuencia penal. Ese es el tipo penal. Entonces, en algunos casos, hablando de la ley penal en blanco, el legislador no cumple con el principio de legalidad. El principio de legalidad está dirigido, máxima taxatividad, les decía hoy, legal, está dirigido al legislador, al Congreso de la Nación. Los legisladores tienen que ocuparse de que la ley penal sea clara, precisa, previa, cierta, etcétera, escrita, lo que hablábamos recién. Y la máxima taxatividad interpretativa, esa está dirigida a los jueces, al momento de interpretar la ley penal. ¿Bien? En el ámbito de la máxima taxatividad legal, que es esta exigencia de legalidad precisa, etcétera, a veces el legislador no cumple con esta premisa. Una de las opciones es esta ley penal en blanco. ¿Esto qué significa? Que la ley penal, que debe ser completa, tiene una derivación o una remisión, una partecita de ese tipo penal, una parte. Cuando hablamos de ley penal, estamos hablando de un texto, ¿no? Está claro eso, es una frase, un texto que alguien escribe, el legislador escribe y dice, él que hiciera tal cosa, será reprimido con prisión de 1 a 6 años, no importa. Bien, ya está. Ahí tenemos un texto, tenemos un tipo penal. Obviamente que si dijera el que hiciera tal cosa sería contrario a la legalidad, porque no sería preciso, pero se entiende. Bueno, en algunos casos el legislador opera por remisión. ¿Remisión qué significa? Que se remite, envía o se dirige a otra norma. Cuando esa norma a la que se remite tiene jerarquía penal, en principio no habría inconvenientes. Esa es la ley penal en blanco impropia. Por ejemplo, cuando digo jerarquía penal me refiero a que también emane del Congreso de la Nación y que tenga calidad penal en términos de taxatividad, bien jurídico y demás. Cuando un artículo del Código Penal establece, por ejemplo, el que hiciere tal cosa sufrirá las penas previstas en el artículo anterior, ¿ok? En el artículo anterior, bueno, ahí estamos frente a una ley penal en blanco, porque la norma es incompleta y porque hay una remisión. Pero es una ley penal en blanco impropia. ¿Esto qué significa? Que la afectación a este principio de legalidad es de carácter menor, leve, insignificante, en tanto la otra norma, esa otra norma a la que tenemos que ir para buscar lo que nos falta, tiene jerarquía constitucional, está en el Código Penal, por lo tanto, no habría ninguna afectación al principio de legalidad. ¿Hasta ahí bien? En otros casos, esa remisión es a una ley que no tiene jerarquía penal. En términos de la Constitución, artículo 75, inciso 12, Congreso de la Nación, encargado único de dictar leyes penales, habría una inconstitucionalidad. Por ejemplo, cuando la ley de drogas remite a otra ley o inclusive en muchos casos a disposiciones administrativas que nos indican cuáles son, por ejemplo, y que para peor van variando habitualmente, cuáles son o qué tipo de sustancias tienen carácter de estupefaciente a los efectos de la ley de estupefacientes. ¿Bien? La ley penal en blanco impropia, en principio, digo, desde un punto de vista teórico, es inconstitucional porque afecta al principio de legalidad, artículo 18 de la Constitución, en tanto al lugar al que hay que dirigirse no tiene jerarquía penal en términos de la Constitución y vemos que el legislador, que es el Congreso de la Nación, termina reemplazado por otro legislador o inclusive muchas veces por órganos administrativos que establecen cuáles son, supongamos, una ley penal en blanco impropia que dijera, el que falsificare recetas vinculadas con los fármacos establecidos por la autoridad administrativa sufrirá una pena de tanto a tanto. Bien, bueno, hay que
indagar, hurgar en algún decreto tal vez, o en alguna norma administrativa que nos diga a ver cuáles son esos fármacos, y lo que estamos haciendo es obviar el compromiso o la obligación del legislador nacional en términos de dictar, sancionar la ley penal, porque ningún otro órgano que no sea el Congreso de la Nación puede sancionar leyes penales. Esa es la problemática, básicamente, ¿no?, de la ley penal en blanco, que está relacionada con el principio de legalidad. Tema, como les dije al principio, que merece atención por parte de ustedes. ¿Mejoró un poco la idea? Sí, ahí lo entendí mejor y no lo había pensado para relacionar con los principios, entonces es como que cobra un poco más de sentido. Entonces, por ejemplo, si nos llegan a preguntar, podríamos decir así, escueto, ¿no?, que, o sea, la ley penal en blanco en cierto punto viola estos principios porque el legislador en un principio no encontraría lo que vendría a ser una ley escrita, previa y estricta, y por otra parte no agotaría todos los recursos. Por ende hay dos formas, la propia y la impropia. La impropia sería la aceptable por el ordenamiento jurídico, la propia ya sería la que no se puede aceptar de ninguna manera, ¿no? Más o menos. Claro, aceptable o no aceptable en términos constitucionales, ¿sí? Porque el principio de la legalidad tiene carácter constitucional. Cuando digo constitucional me refiero al bloque de constitucionalidad federal, ¿no? Tratados internacionales, etc. La ley penal en blanco impropia, en tus palabras, no sería aceptable desde la óptica constitucional. Exacto. Pero sí, es importante que más adelante tal vez lo veamos con algunos otros temas, que ustedes puedan alejarse un poco del problema, ¿sí?, verlo desde arriba, sobrevolando tal vez, y entender en qué lugar de un mapa más amplio se encuentra la pregunta que ustedes están haciendo, porque si vamos ahí con un microscopio, seguramente no vamos a darle la dimensión ni a encuadrarla dentro de un ámbito más amplio que, les digo, creo, la mayoría de las veces les va a dar una primera respuesta. Digo, cuando yo sé, por ejemplo, en esto de la ley penal en blanco y el principio de legalidad, o cuando les toque hablar de, no sé, cuestión de insignificancia en la tipicidad y lo relacionen de inmediato con el principio de lesividad, con el bien jurídico, etc., ya van a tener una parte de la respuesta garantizada. ¿Me explico? Una parte de la respuesta, una primera parte de la respuesta ya la van a tener, porque van a estar orientados respecto de por dónde está la respuesta. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? ¿Duda? Si no hay, voy entonces a darles un panorama breve, porque como les decía al principio, quedamos en que estas reuniones tuvieran la finalidad de evacuar sus dudas. Les voy a dar una visión introductoria de medidas de seguridad, que es el tema de hoy. ¿Bien? Ustedes vieron ya teorías de la pena, o los fines de la pena, o el para qué, el por qué y para qué de la pena. Bien. Como les decía, el derecho penal, dentro de la dinámica de un Estado de Derecho, es el que cuenta con las sanciones más graves. Justamente porque también trata las problemáticas más graves y las afectaciones más graves a los bienes jurídicos. Nosotros podemos ver, o puede verse, que un mismo bien jurídico cuenta con distintos niveles de protección. La propiedad, por ejemplo, lo cuenta, digamos, depende de la forma en que sea afectada la propiedad, tal vez me quede simplemente un reclamo de carácter civil, de tipo contractual, o si esa afectación es más grave, probablemente haya algún delito, ¿sí? Entonces, el derecho penal, como digo siempre, dentro de los bienes fundamentales o de los derechos con los que contamos, y cuando no existe la pena de muerte, como en nuestro caso, lo que más apreciamos es la libertad ambulatoria.
Por lo tanto, no habiendo pena de muerte, el derecho penal es el que se encarga de imponernos las penas más graves respecto de los bienes jurídicos que más nos interesan. En esa medida, la posibilidad de imposición de una pena, y esto es muy importante que ya lo manejen, la posibilidad de imposición de una pena en términos de pena, aunque parezca una redundancia, no lo es, una pena penal, porque hay muchos tipos de sanciones, por ejemplo, en el ámbito contravencional, en el ámbito de faltas también hay arrestos, multas, ¿bien? En el ámbito del derecho penal corresponden solamente a aquellos que nosotros vamos a llamar imputables. ¿Esto qué significa? Ustedes tienen tres grandes áreas de estudio de esta materia. Una primera área está vinculada con el concepto de derecho penal, los principios constitucionales que están relacionados con nuestra problemática. ¿Sí? Ahí van a, no sé si los han visto ya, van a encontrar un vínculo entre el derecho penal y la Constitución, si se quiere, y los derechos fundamentales, etc. Después vamos a dar un paso a algo que se llama teoría del delito. Cuando analizamos la teoría del delito, lo que evaluamos es las características de un determinado hecho, si coinciden con las exigencias de la ley, volviendo al principio de legalidad del que hablábamos recién, y lo que se llama la culpabilidad del autor. Ahora voy a dar explicaciones al respecto. Y por último, la tercera fase, el tercer ámbito que nos preocupa, es el de las consecuencias, del que hablábamos recién. Que en general decimos, bueno, las teorías de la pena. El que comete un delito, voy a hablar del paradigma de la pena penal, que es el encierro carcelario, la cárcel o lo que fuera, bueno, el que comete un delito va a la cárcel. Ahora bien, puede también darse la posibilidad de lo que se denomina una medida de seguridad. Por lo tanto, cuando hablamos de consecuencias, tenemos que hablar en el derecho penal tanto de penas para inimputables como medidas de seguridad para inimputables. ¿Qué significa imputable y qué significa imputable e inimputable? Yo les decía recién, teoría del delito, que van a ver más adelante. La teoría del delito es una fórmula, si queremos llamarlo, ¿no? Una fórmula, un método, una técnica para establecer cuándo un hecho es delito. ¿Cuál es la materia prima del derecho penal? O sea, ¿cuál es la materia prima con la que nosotros vamos a trabajar en nuestro laboratorio del derecho penal y evaluando a ver qué es lo que nos interesa para resolver un caso? Lo que hacen ustedes, en algunos supuestos, que puede ser contestar preguntas, pero lo que hacemos en general todos, yo en mi caso soy juez de un tribunal oral, da lo mismo un fiscal, un defensor, un abogado particular, ustedes cuando les toque, lo que hacemos es resolver casos. El derecho penal, la teoría del delito fundamentalmente, sirve para resolver casos. Entonces, nosotros, ¿para qué aprendemos todo esto? En principio, ¿no? Para resolver casos. Algunos se resuelven en un juicio oral, etcétera, otros se resuelven en la facultad en un examen. Cuando tenemos que enfrentar un caso, lo que enfrentamos es un hecho. Cuando digo hechos es un término amplio, ¿no? Hechos es una persona que mata, o roba un banco, sale, después se roba un auto, tira tiros a la policía, alguien que comete una estafa, una defraudación, alguien que compra un elemento robado, alguien que trafica con estupefacientes, etcétera, etcétera. Cuando digo hechos me refiero a eso, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que analizar, pasar por algún filtro, esa información que tenemos, esa información para ustedes en un examen va a estar dada por los datos que les aportemos para resolver el caso, pero en la práctica esa información está dada por la prueba, ¿no? Por las pruebas que se produzcan en un juicio oral, en otro supuesto puede ser por algún tipo de prueba escrita, no importa. Contamos con información, esa información
podrá ser inventada para un caso, podrá estar dada de manera real a través de pruebas. Bien. Cuando contamos con esa información, lo que hacemos es delimitar hechos. Es decir, tal día, tal hora pasó tal cosa, tal banco entraron 3 personas, o 2 entraron y uno se quedó afuera. Y ahí empiezan, o hay un accidente automovilístico, o con un tren, o un avión que se estrella, o lo que fuera. Constantemente lidiamos con esto, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que analizar va a estar dado principalmente por la teoría del delito. Vamos a evaluar, sí, por ejemplo, ¿qué carácter tienen las 2 personas que entraron al banco y la tercera que esperó afuera en el auto? ¿Qué pasó en ese accidente? Si hubo alguna, por el momento, representación de que podía causarse una muerte en términos de dolo o si hubo una mera imprudencia. Si el delito terminó, digamos, se consumó o no se consumó, si es tentativa o no es tentativa, si alguien es coautor, si es partícipe secundario, si tal vez el arma que llevaron al banco no estaba cargada o era un arma, una réplica, y si es un robo grabado por tal cosa, un robo grabado por tal otra, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la teoría del delito sirve para eso. Bien, es una técnica, un método que no deviene de la ley. La teoría del delito, si tuviera que ser más claro, tendría que hablar de teorías del delito, porque las teorías del delito están construidas por la doctrina, en algunos casos por la jurisprudencia, y se genera una fórmula. Esa fórmula, reitero, en clave introductoria, hoy, esa fórmula para ustedes va a ser muy simple por el momento. Vamos a evaluar si en ese caso hay una acción típica, antijurídica y culpable. Esos 4 pasos son los 4 pasos de la teoría del delito. Por supuesto que cada uno de ellos tiene derivaciones, ramificaciones, explicaciones profundas, etc. Pero para hoy alcanza. ¿Bien? Entonces, nos enfrentamos con un caso, tanto ustedes como en la realidad del Poder Judicial, lo tenemos que filtrar por la teoría del delito, para evaluar si hay delito o no hay delito. En esos 4 pasos, nosotros lo que debemos evaluar es, como les decía, primero si hubo una acción humana, tema que van a ver más adelante, después si esa acción humana es típica, típica significa, y está vinculado con lo que hablábamos hace unos minutos, que es si esa acción que delimitamos de alguna manera, lo que les decía recién, tal día, tal hora, tantas personas hicieron esto, tenemos una película de lo que pasó. A veces la película es un golpe, una persona le golpea a la otra y esa película dura segundos. A veces esas películas, bueno, duran mucho más. Un secuestro, por ejemplo, ¿ok? Secuestro extorsivo que dura días, meses y tal. Entonces, hablamos de una película. Cuando tenemos esa película, a esa película la tenemos que, si quieren una imagen, cotejar y tratar de equiparar. Acuérdense de esta palabra que vimos también hace unos minutos. Tenemos que equiparar de manera taxativa, es decir, no puede haber ninguna laguna, no puede haber ningún vacío entre el hecho que tenemos probado, esa película, y la tipificación que le asignamos. Por decirlo con otras palabras, ¿no? La manta que vamos a poner sobre esa, o la sábana que vamos a poner sobre esa película, tiene que encajar de modo perfecto. Esa perfección de la que les hablo es el principio de máxima taxatividad interpretativa. Fíjense que estamos relacionándolo con el principio de legalidad. Perfecta. Cuando encaja perfecto, entonces ahí podemos decir que hay un delito. Ese encaje perfecto pasa por estos filtros. Acción, tipicidad, lo que les decía recién, que tiene varias cuestiones internas. La antijuridicidad, que está vinculada con la existencia o no de lo que se llaman causas de justificación, porque a veces nos encontramos con algo que en principio nos parece un homicidio, y después se comprueba que es una legítima defensa, algo que en principio nos parece un robo y puede ser un estado de necesidad, algo que en principio parece un daño y está justificado. En cada una de esas etapas de la teoría del delito hacemos un análisis. Cuando en alguna de esas etapas el análisis es negativo, quiero decir, bueno, tengo comprobado que hay una acción porque esta persona pudo actuar de tal manera,
pero no hay tipicidad, o por ejemplo no hay ni dolo ni imprudencia, o habiendo dolo e imprudencia, alguien que mata a otra persona queriendo matarla, pero lo hace en legítima defensa, porque venían a matarlo a él, o venían a matar a sus hijos, o iban a matar a quien fuera, ¿bien? Entonces, cuando encontramos algún elemento negativo, ya no continúa el análisis, se termina ahí. ¿Esto qué significa? Que no hay delito. La única manera de afirmar que hay delito, o que hubo delito, va a ser cuando esta técnica, este método, este camino, fórmula de la teoría del delito, se concluya de manera completa. Y por supuesto con éxito. Quiero decir, ¿hubo acción? Sí hubo acción. ¿Hubo tipicidad? Sí. Está claro que estoy sintetizando al máximo hoy por ser una explicación introductoria. Sí. ¿Hubo alguna causa de justificación? No. ¿Hubo culpabilidad? Sí hubo culpabilidad. Bien, listo. Entonces, hay delito. Ahora veremos tema pena. Bien. Cuando ese camino concluye de manera completa, la consecuencia es una pena. Pena, hablo artículo 5 del Código Penal, prisión, reclusión, multa de inhabilitación. Reclusión, ya verán que está en desuso, pero es encierro carcelario, multa de inhabilitación. Sin embargo, puede suceder que no haya delito, pero que corresponda a la imposición de algo que se llama medida de seguridad y que también es una sanción. ¿Cuándo se impone una medida de seguridad? Cuando la persona que realiza la primera parte de esto que les estoy explicando, que tiene que ver con el hecho, una acción típica y antijurídica, una persona que mata a otra sin justificación, en ese último estrato, en ese último ámbito de la teoría del delito que les dije que se llamaba culpabilidad, cuando comprobemos que tuvo una perturbación grave de su conciencia. Hoy todo lo que pueda decirles al respecto va a parecer tal vez un poco inentendible porque son conceptos nuevos. Si fuera este el caso, si se entendiera bien, pero si fuera este el caso, ninguna preocupación, porque todo lo que está vinculado con la inimputabilidad y demás, vamos a verlo más adelante, ¿sí? Pero para hablar de medidas de seguridad, a nosotros nos alcanza con que hoy entiendan que el derecho penal tiene dos consecuencias posibles. Dos. Penas para imputables y medidas de seguridad para algo que se llaman inimputables. Cuando alguien es inimputable, existen dos variables. Cuando hablamos de culpabilidad, para que una persona sea merecedora de una pena, para que alguien pueda ir a la cárcel por haber cometido un delito, esa persona tiene que haber podido, primero, comprender que lo que estaba haciendo tenía o podía tener consecuencias penales. Es decir, si alguien, supongamos, adultera una firma de un contrato o cambia la fórmula del contrato, lo que fuera, creyendo que eso, bueno, puede implicarle solo una consecuencia civil, o la anulación del contrato, por ejemplo, o eventualmente no cobrar lo que corresponda por ese contrato, ¿sí? Y en realidad está cometiendo un delito, esa persona no llega a comprender que esa falsificación, esa alteración de ese documento, de ese contrato, es un delito, o sea, que tiene consecuencias penales. Bueno, puede ser que en esos casos esa falta de comprensión se deba, como en este ejemplo, a un error, vamos a llamarlo por ahora error. Si quieren anotar por ahí para que les quede para más adelante. Profe, Sí. perdone por interrumpir. En ese caso no aplicaría lo que vendría a ser el principio de inexcusabilidad. Es decir, que la persona tiene que conocer que eso es delictivo en el caso de la firma, falsificar, etc. Bien, eso no aplica para el derecho, está muy buena la pregunta. No aplica para el derecho penal, ¿sí?
digamos, no se presume que la ley es conocida en principio. Hay que comprobarlo, eso hay que demostrarlo. Bien, por eso es que existen, a tu pregunta, que es excelente, que sirve y que espero que la tengan en cuenta, existe algo en derecho penal que se llama error. Por supuesto que hoy se los digo también en términos muy amplios y que es un aspecto complejo, y que sí les digo que lo tengan como nota al pie porque también suele ser pregunta de examen, o les diría casi que es pregunta de examen, claramente. Lo que se llama teoría del error. Yo, si quieren, para que les quede en la nota al pie, ahí para la próxima hay dos tipos de error. Uno se llama error de tipo y el otro se llama error de prohibición. Bien. No voy a profundizar demasiado para no marearlos que recién están empezando, pero sí quiero decirles que en el ejemplo ese del contrato, etcétera, suponiendo que tuvo esa confusión o lo que fuera, bueno, vamos a llamarlo un error. Bueno, pero ese error se debe a esa falta de comprensión, ¿sí? Se debe a esto, llamámosle ignorancia, desconocimiento, mala información, 2 puntos en nuestro saber. Lo vamos a llamar error de prohibición. Ahora no importa la clasificación, ni mucho menos. Pero hay casos en los que la persona no comprende la consecuencia penal de lo que está haciendo, ¿sí? O no puede manejarse libremente. Manejarse libremente significa que no cuenta con lo que nosotros llamamos un ámbito de autodeterminación. En principio, todos los que calculo que están escuchando ahora, y me incluyo, tenemos un ámbito de autodeterminación. ¿Esto qué significa? Que tenemos cierta libertad. Acá no entro en la discusión libre albedrío, no libre albedrío, etc. Digo, tenemos cierta libertad. Cuando contamos con esa libertad, y dentro de ese marco de libertad elegimos cometer un delito, siempre que tuviéramos capacidad de comprensión, bueno, claramente hay un reproche para nosotros, merecemos ese reproche y en consecuencia seguramente mereceremos ir a la cárcel. Lo digo en términos bastante coloquiales, no del todo técnicos. Pero hay casos en los que la persona, primero, no comprende, o segundo, no tiene ese ámbito de libertad, esa posibilidad de autodeterminarse, porque sufre una perturbación de la conciencia. Esa perturbación de la conciencia que la van a ver mejor y lo vamos a analizar en profundidad cuando hablemos de inimputabilidad, pero esa perturbación de la conciencia lo que hace, generalmente tiene como base una patología. Les aclaro que ni mínimamente vamos a ingresar hoy en patologías o hablar de lo que es una psicosis crónica, un psicópata, etcétera, ni mucho menos, no es la intención de hoy, sino simplemente que sepan que hay situaciones en las que existe una perturbación de la conciencia, no siempre patológica. Cuando digo patológico me refiero a que sea producto de una enfermedad, a veces puede tener que ver con temor, miedo, alguna cuestión que no sea producto de una enfermedad. Entonces, cuando en este último nivel, la persona no sea, voy a decir esto, anótenlo así y lo dejamos, como les digo, nota al pie para cuando se profundice el tema, no sea desde el punto de vista psicológico capaz de culpabilidad, es decir, que no sea capaz psicológicamente de comprender que lo que hace tiene una consecuencia penal, o no sea capaz psicológicamente de autodeterminarse, como por ejemplo aquel que padece una fobia a lo que sea. Si alguno ha leído algo o ha escuchado, las fobias pueden provenir o aparecer por motivos varios, desde a una gallina, a un botón o a lo que fuera, ¿no? Entonces, alguien que padece una fobia y de repente ve una gallina y su única forma de escapar de ese lugar por esa fobia es salir corriendo y sabe que en su corrida va a atropellar o va a golpear a alguien o lo va a lesionar, claramente comprende que si lesiona, que esa lesión puede tener una consecuencia penal. Lo que sucede es que no puede autodeterminarse. No puede elegir no hacerlo porque esa fobia se lo impide. Entonces,
Eso es en primer lugar. O sea, partimos de la base que las medidas de seguridad se imponen a personas que no son o que no son imputables. ¿Bien? Entonces, el inimputable en términos sintéticos, es aquel que no puede comprender que lo que hace tiene una consecuencia penal o que no puede autodeterminarse, no puede elegir qué hacer, no puede elegir dentro de su ámbito de libertad. Ahora, para que la medida de seguridad prospere, y acá van a tener que leer un artículo del Código Penal, que es un artículo complejo, pero es un artículo que también les digo hoy, y ya terminando y finalizando, es un artículo que van a tener que manejar, leerlo y releerlo, porque de ese artículo siempre surgen preguntas, quizás el artículo más complejo que tenga el Código Penal, que es el artículo 34, y en lo que nos interesa hoy a nosotros, el inciso primero. ¿Bien? Artículo 34, inciso primero, del Código Penal. Las medidas de seguridad se imponen a inimputables que tengan o que sean peligrosos para sí o para terceros. ¿Esto qué significa? Que aquella persona que no tiene capacidad psicológica de ser culpable porque no puede comprender o porque no puede autodeterminarse, obviamente va a estar liberada del derecho penal, vamos a llamarlo ordinario, es decir, de que va a estar liberada de una pena. ¿Por qué? Porque es inimputable. ¿Y por qué? Porque, como les decía hoy, ese camino, esa fórmula, ese método no lo concluimos con éxito. Porque en la culpabilidad, vamos a decir, no es culpable. No es culpable, ¿por qué? Porque es inimputable. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el inimputable? El inimputable, vamos a usar una palabra más fácil, ¿no? Bueno, ¿absolvemos al inimputable? Se lo inhabilita, ¿no? Bueno, en el derecho penal no existe inhabilitación para los inimputables. La inhabilitación tiene que ver con el ejercicio de actividades, profesiones reguladas, etc. ¿Bien? Inhabilitación, por ejemplo, para conducir o para ser policía o lo que fuera. O juez. Bueno. Entonces, les decía, lo absolvemos. Uso la palabra absolver, que es, digamos, entendible, ¿no? Lo absolvemos porque no cometió delito, porque si alguien que es inimputable no termina el camino de la teoría del delito. No hay delito. Hay sí un hecho antijurídico, un hecho típico y antijurídico, cometido por un inimputable que no llega a ser delito. Absuelto, lo digo en términos coloquiales de nuevo, absuelto y a casa o absuelto más medida de seguridad. Bueno, el absuelto más medida de seguridad, o sobreseído, o lo que fuera, va a depender del grado de peligrosidad. ¿Y por qué esto es tan importante? Y se los dejo también como nota al pie. Porque van a estudiar, van a leer, vamos a ver que el derecho penal no se maneja con criterios de peligrosidad. Criterios de peligrosidad que impliquen que encerremos a personas porque con algún tipo de método que desconozco podamos evaluar que esa persona es peligrosa. Al derecho penal lo que le interesan son los hechos, el acto cometido, y no lo que a futuro pueda pasar con esa persona. ¿Bien? Entonces, eso es así en el derecho penal, de nuevo, utilizo esta palabra que no es del todo técnica, en el derecho penal ordinario. ¿Para quiénes? Para los imputables. A los imputables, cárcel. En este derecho penal de medidas de seguridad, o lo que se llama segunda vía del derecho penal, bueno, sí la peligrosidad cuenta, pero la peligrosidad va a ser producto de una evaluación con peritos, etcétera, que van a decir, bueno, esta persona que padece psicosis crónica y que mató de 55 puñaladas a su vecino porque el vecino le puso la bolsita de basura en el tacho, digo, esas cosas que uno dice, el inimputable no es solamente el loco, pero bueno, lo asimilamos con el loco. Bueno, este tipo que le puso 55 puñaladas al vecino porque puso la bolsita en su tacho de basura, está bien, no cometió delito porque tiene esta psicosis o lo que fuera, pero tiene que sufrir una medida de seguridad porque es muy peligroso, tanto para él como para terceros. ¿Qué pasa con esas medidas de seguridad? Dos cositas y terminamos. Primero, se basan en la peligrosidad, que está evaluada en estos términos.
Segundo, en contra del principio de legalidad, miren cómo volvemos justo a la pregunta inicial, ¿no? No tiene término determinado. Cuando a nosotros nos dicen cárcel de 1 a 6, dice la ley, después viene el juez y nos dice 4, listo. Yo sé que al año 4 me voy. A ver, por ahí antes, por ahí después, pero como mucho al año 4 me voy a mi casa. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Sabemos que es 4 porque tenemos una sentencia que son 4 años. Las medidas de seguridad duran o perduran mientras subsista ese estado de peligrosidad. Por eso es que existe un fuerte reproche constitucional a las medidas de seguridad. En primer lugar, porque se basan en la peligrosidad. En segundo lugar, porque también, de alguna manera, vulneran el principio de legalidad. ¿Por qué vulneran el principio de legalidad? Porque esa precisión que reclama la ley penal en cuanto, no solo en cuanto al hecho, cuanto al hecho tiene que decirme, el que hiciera tal cosa, tal, bien detallado, bien preciso, sufrirá una consecuencia. La consecuencia no puede ser, por ejemplo, ir a la cárcel, o sufrirá pena de prisión, o sufrirá la pena de prisión que el juez diga. Eso sería inconstitucional, ¿ok? Porque falla el principio de legalidad en el ámbito de la pena. Sin embargo, cuando hablamos de medidas de seguridad, no hay término. La medida de seguridad no tiene establecido. El juez no en ningún lugar dice, bueno, la medida de seguridad será de 1 a 5, de 1 a 20, ni siquiera perpetua. Permanece el tiempo que subsista esa peligrosidad. Y acá, bueno, caen las críticas en cuanto a... ayer leía una noticia, si la llego a encontrar... nosotros no tenemos WhatsApp. Una noticia que descubrieron en España vamos a llamarlo manicomio, donde había personas que estaban encerradas ahí desde hacía más de, lo que les voy a decir, prometo cotejarlo con la noticia, 50 años. 50 años. Nada, NN encerrados 50 años. Quiero decir, las críticas que puede merecer también el sistema en general. Imagínense que si de alguna manera o intuitivamente ustedes, no es mi caso, pero pueden pensar que las cárceles no son ni sanas ni limpias, ni logran el fin resocializador, etc. Bueno, ¿qué se les ocurre en cuanto a lugares de encierro para personas inimputables? Quiero decir, uso la palabra manicomio, loquero, lo que quieran, no es correcto, pero para que haya una imagen más o menos gráfica, ¿no? Si eso pasa en las cárceles donde hay personas que pueden darse cuenta si el vidrio está roto, si les dan de comer, si les pegan, si no les pegan, si los dejan que venga a ver al abogado, etc., ¿qué pasará donde nada de eso es reconocible por el que está encerrado, ¿no? Digo, a todo lo que estamos hablando, las medidas de seguridad también son permeables a ese tipo de cuestionamientos, porque si no tienen tiempo, no tienen ni inicio ni finalización, y la peligrosidad depende de lo que vaya a saber quién diga que es peligroso, y tal vez esa persona peligrosa, a pesar de lo que muchos dicen aparece así en el folclore, ¿no? Dice, este va a zafar porque lo hacen pasar por loco. Típica frase, ¿no? Bueno, yo les digo hoy, lo peor que les puede pasar en la vida es hacer pasar por locos. Lo peor que les puede pasar es hacerse pasar por locos. No salen nunca más y van a los peores de los lugares, sobre los que hay películas, etcétera, y documentales y mucha información. Entonces, bueno, para finalizar, que estas clases son así sintéticas e introductorias para que ustedes después lean. Las medidas de seguridad tienen que ver con esto, ¿sí? Con inimputables que pueden resultar peligrosos y que merecen ciertos cuestionamientos constitucionales en cuanto a su tiempo de duración, etcétera, etcétera. ¿Bien? Es la segunda vía del derecho penal que termina de completar la fase de la pena, encierro, cárcel, para los que son imputables y medidas de seguridad para los que son inimputables. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Alguna pregunta Profe, ¿de dónde podemos leer esto? 4 caras que veo. Mariano, ¿ustedes están estudiando por el manual de Zaffaroni? O Sí, no sé si, digamos, sí, yo sé que me tienen que contestar que sí, no sé después qué cositas ahí encuentran de fotocopias dando vueltas, pero en principio sí. Mariano, que me preguntaste. Sí, profe, de Zaffaroni. Bueno, en principio, sí, léelo del manual. Está muy bien tratado, está muy bien ahí. Gracias. Sí.
Si quieren más información, obviamente avisan, escriben, lo que necesiten, no hay ningún problema. Hay algunos casos interesantes al respecto, para ver por ahí algún fallo. Si a alguno le interesa, me avisa. Si no, no les... ¿Qué otro libro recomiendo sobre inimputabilidad? Siempre trato de que sea nacional, ¿no? Porque hay muy buenos españoles y alemanes también. Y yo te diría, si querés buscar, y si no tienen, me avisan, yo los tengo, obviamente. Hay un autor que se llama Righi, Esteban Righi. Ese libro es bueno. Es más, les digo, no, por supuesto que uno no lo aconseja, pero si quieren que se les facilite mucho la tarea en este tema, estoy pensando en este momento, busquen en Google jurisprudencia. Total, eso está bien. Alguna jurisprudencia, fallos sobre medidas de seguridad, que debe haber. De hecho, perdón, los hay, yo cuento con esa información, les repito por última vez, no los canso más, está diluviando, seguramente van a ahora ver alguna buena serie en Netflix o a comer algo rico. Me escriben y yo les mando información, no hay ningún problema. ¿Podría pasar su mail? ¿Cómo? Sí, podría pasar su mail para las consultas. Es fácil, gomezurso@gmail.com. Gómez con Z, Urso con S. Fácil. ¿Me escriben cualquier cosa que necesiten? ¿Sí? Bueno, disfruten de la lluvia. Doctor. Disfruten de la lluvia y tengan un lindo fin de semana. Que lo pasen bien. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias.